La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos, amigos y amigas, bienvenidos. 8 en punto de la mañana, hoy es 2 de mayo del año 2017 y estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Y empezamos el programa así, a ver. ¡Eso! Hoy día estamos de Happy Verde, es el santo de Ismael Soto. Gracias, Rosa María. ¿Cuántos años cumples, Ismael? 42 años ya. Escucha. 42 años, ya la vista no da, La... tengo que acercarme al teléfono. Sí, caracho, no, es terrible, es terrible. No, tienes que hablar con tus hijos porque tus hijos te aumentan el tamaño de la letra por el teléfono. Sí, es la hora de decirle a los chicos, ayúdenme. A ver, por ejemplo, tiene muy buena vista, me acaba de pasar una cosa con una vista enana. ¿Ah, sí? Sí. Abel Ángeles. Abel Ángeles. Por favor, sí, cuando llego a la computadora tiene como 300 de tiene lupa, zoom. Tiene lupa, tiene la lupa ahí adelante. No, pero yo ya me agrandé la letra. A partir de los 40 años hay que agrandar la letra de todo. Y es verdad, ¿no? Ya hay cambios de todo tipo. Mira, así, y por ejemplo, los periódicos deberían considerar al adulto mayor. Oye, hablando de adulto mayor, vamos a empezar, por supuesto, saludando a toda la gente que ha trabajado ayer, que no ha sido poca, y a la que no ha trabajado, también saludarla, porque es el día del trabajo. Pero hablando de adulto mayor, ¿viste lo que pasó con Mauricio Mulder? Es increíble, ¿no? Oye, qué vergüenza, ¿no? Pasó? O sea, quiso hacerse el amenazante y le salió el tiro por la culata. A ver, para los que no están enterados, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo con lo que él puso en Twitter y con la respuesta que le dieron, muy bien puesta, ¿no? Y muy rápida, por cierto. Y muy rápida, por cierto. Parece que el señor Mulder, con todo derecho, como cualquier persona, le gusta pues ir al teatro, ¿no? Que me parece muy bien, que es más, deberíamos ir todos al teatro, más seguido. Y quería ir a ver una obra de teatro que se estaba presentando en el Teatro Marzano, donde normalmente Osvaldo Catone tiene sus producciones, y bueno, quería ver la obra de Piaf, ¿ya? Que parece que es una muy buena obra. Y lo terrible de la historia es lo siguiente, que el señor Mulder no encontró lo que él quería o lo que él aspiraba, ¿ya? Y Mauricio Mulder insultó a las personas, y bueno, terminó dando una respuesta a él también, larguísima, ¿no? Pero el Twitter que él pone el 30 de abril es el siguiente, el que da inicio a todo. Increíble, punto. Osvaldo Catone discrimina a adultos mayores y estudiantes en su teatro. Y a 100 soles por entrada. ¿Así quiere difundir el teatro? Eso es lo que él escribió. O sea, Osvaldo Catone discrimina. Entonces le contestaron, Osvaldo Catone no produce esta obra. ¡Pum! O sea, primera matada. No la produce, no es su producción, ¿no? Y esta fue la respuesta que le dan, oficial, Patricia Gamarra, que presumo que está viendo la producción, diciendo, hoy Mauricio Mulder fue al Teatro Marzano a ver una obra que Catone no está produciendo. Cuando llegó, las entradas para jubilados se habían agotado. O sea, lo que pasa es que eso es, paréntesis, cierto, es decir, cada producción tiene una cantidad de entradas 5% obligatorio para jubilados. Bueno, no quiso pagar 100 soles de entrada para Piaf, la obra que vale eso y más, y se fue amenazando con destruir a Catone en las redes sociales. Los peruanos estamos hartos que los apristas crean que pueden ir por ahí amenazando y aplastando gente. Estamos hartos. Y si las últimas elecciones no fueron suficientes para que se dé cuenta, yo se lo recuerdo. Quiere pasar como jubilado para pagarme, querer pasar para jubilado para pagar menos como jubilado es deplorable, pero que quiera difamar a una persona que dedicó y dedica su vida al teatro peruano, eso es imperdonable. Sabemos quién es Catone y sabemos quién es Mauricio Mulder. Pucha, ¿qué tal respuesta? Bueno, hay varias cosas que decir, ¿no? La primera es que en el Perú el teatro no está subsidiado por el Estado, ni por la municipalidad, ni por el gobierno regional, nada, por nadie. A veces consigues el subsidio de una empresa privada o de una universidad. Porque la auspicia. Auspicia, o sea, te ponen un poco de plata y eso te puede abaratar las entradas. Cosa que no pasa necesariamente en otros países, donde sí el Estado pone, claro. Acá, para acercar la cultura al pueblo. Y dos, acá las entradas de teatro, discúlpenme, son bien baratas en comparación con cualquier otro país del mundo. Ir a ver una obra de teatro en vivo implica que
hay una cantidad de producción y de trabajo de actores que tiene que ser recompensado. Entonces, además de la locación, etcétera, etcétera, o sea, no es fácil hacer teatro, es muy duro. 100 soles para ver a una obra de Piaf, la verdad, no me parece muy caro, y yo creo que el señor Mauricio Mulder tiene un sueldo razonable que le permite ir a ver esto, y además no tenía por qué insultar al señor Catone, que Catone discrimina. Ahora, lo que pasa es que la respuesta es dura, porque es verdad que no es la primera vez que utilizan las redes sociales para un interés particular, absolutamente particular, que quería el señor entrar gratis, ¿no? Y que además de ser particular, revela una falsedad. O sea, no tenía por qué el señor Mulder amenazar, ¿no? Si quiere ir al teatro, que me parece estupendo, que pague su entrada. Ahora, él ha respondido también una carta larguísima, ¿no? Y hace una cosa muy graciosa porque cuenta en realidad lo que está tratando de explicar es que no quiso pasar por jubilado, ¿ya? O sea, que no era para él, ¿ya? No era para él. Y que él va al teatro cada 2 semanas, que es un hombre de teatro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Mi respuesta, dice acá. Puntualicemos. Voy al teatro casi cada 2 semanas desde hace muchos años. He ido con mi señora, mis hijos y amigos decenas de veces al Británico, Isil, Peruano, Japonés, al Teatro Ilusión, nombra todo el Teatro de Lima, ¿ya? Es verdad, almorzarlo solo una vez hace años, pero no soy aficionado al tipo de obras que por lo general protagonizan ahí. Bueno, eso es su derecho. Fui a ver Piaf, en primer lugar, porque soy fanático de Edith Piaf y me sé muchas de sus canciones en idioma original. Y porque me gustó mucho la película. Pero claro, como los caviarones de la mula, no, pues señor Mulder, empieza a insultar. Quiere dar una explicación y empieza a insultar. Son superdotados de neuronas, resulta que ¿qué hace ese aprista ignorante yendo al Piaf? Nadie le ha dicho eso en la respuesta que yo le he leído. De repente a otra persona, pero ese no es el tema, ese no es el punto. Se les convierte en argumento de agravio. Él ha insultado a Catone, de hecho que Catone discrimina, por si acaso la discriminación es un delito, ¿eh? Y se muestra más bien como lo que son intolerantes, bla, bla, bla. Quieren dar lecciones de cultura, ese no es el tema. Los hechos, como justamente siempre voy al teatro, siempre he pagado desde que tengo 60 años, ya tiene 60 años, entrada de adulto mayor, mostrando el DNI, le gusta ser jubilado. Así podrán darse cuenta la diferencia. Los precios son de adulto mayor, no de jubilado, que es distinto. Jamás se me ocurrió la barbaridad de decir que mi señor y yo somos jubilados. Cuando se lo hice ver a la señorita que nos atendía, ella me dijo, eso es de los 75 años. Le pedí que consultara la ley 34990 y levantó el teléfono y le dijeron que era que al parecer yo tenía razón. Se lo vamos a pasar. Pagué sin darme cuenta que me cobraron 328 soles. ¿Qué? Es que eran varios. Y cuando me di cuenta, pregunté por el monto y nos salió esta vez que aunque no había cupos. ¿Cupo de adulto mayor de cuándo acá? Solo desde la semana pasada fui a la excelente puesta Luz de Gas en el Británico, compré las entradas casi en la tercera llamada y la misma señorita de la ventanilla me dijo, adulto mayor, ¿no? La sala tenía a simple vista más del 80% de adultos mayores. En todas las salas es idéntico, incluso en los cines. Y sin cupo alguno. Lo que ha quedado claro es que el teatro avanzado solo acepta adultos mayores que sean jubilados y no los que no lo son. Por eso discrimina. No, él no ha dicho eso. Él ha dicho el señor Catone, él personalmente. Y en eso no tiene prueba alguna. Ahora, ¿qué dice acá? Osvaldo Catone, aunque no haya producido la obra, es el rostro visible de esa sala. Como adulto mayor que es, lo ha dicho varias veces en entrevistas que ha dado. Si no produció la obra, me disculpo por haberlo mencionado. Bueno, ya. Pucha, que nos demoramos como 4 párrafos, congresista. Estar en la primera línea, sí, ¿no? Exactamente. Ya. ¡Qué agotador! Bueno, lamento haber dedicado tantos minutos a los problemas de Mauricio Mulder en las boleterías de teatro, ¿ya? Pero, los congresistas los fines de semana largo tienen problemas, ¿no? Sí. ¿Has visto con este Eresi también? Un interés por ir a inspeccionar cosas. Sí, el señor Eresi se fue a inspeccionar bares. Sí. Muy, muy interesante su inspección de bares, ¿no? Cree que es alcalde. No, tuvo un altercado, sí. ¿ya? Y Sí, y luego el altercado, él señaló que lo que pasa es que no había ningún altercado, él había estado haciendo una fiscalización. Ahora, ya anoche ha negado haber hecho labores de fiscalización en bares y Miraflores. Ya lo negó.
O sea, porque en realidad la explicación era un poco extraña, ¿no? O sea, la verdad. Hubo un altercado y luego del altercado, él dijo que estaba realizando labores de fiscalización. Entonces, no. Ha dicho que que había una mala interpretación, que no estaba realizando labores de fiscalización en un bar en la mañana, horas tempranas, ¿no? Pero el día siguiente. Sí. No, claro. Esto venía en las horas oscuras, digamos, ¿no? Dice que es un congresista con el chip de alcalde, pues. Sí, ese es el tema. Ese es el premio, ¿no? Que se vean confundido las funciones ahí. Bueno. Acá ha dicho lo siguiente, ¿no? Yo dije que había salido a hacer una visita inopinada para verificar la seguridad. Eso no tiene que ver con fiscalizar bares, eso tiene que ver con el orden público. Soy un congresista con el chip de alcalde, eso lo he dicho anoche. He ingresado a 2 establecimientos, no he bebido. Si estoy manejando, ¿cómo voy a beber? ¿Quiénes eran las personas que lo acompañaban en otro vehículo? Salíamos de una cena. Salían de una cena y inspeccionaban la seguridad. Esas personas me pidieron que los acercara a sus casas. Luego de eso me quedé solo con mi personal. Al ser preguntado por la acusación de otra persona, aparentemente hay un problema con un ciudadano belga con el cual el señor Elesi se está peleando. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, el señor llamó a la policía por un tema de estacionamiento, un pequeño altercado, ¿no? Entonces finalmente alguien le tiró a su carro pintura y él se molestó, entonces no sé qué, en fin, no conozco bien el incidente, pero hay de por medio un incidente, 2 bares y un señor que no bebe y que está inspeccionando la seguridad con otros amigos en el carro que salen de una cena, pero que en realidad los estaba llevando a su casa. Oiga, ¿por qué se ponen tan complicados los congresistas el fin de semana largo, no? Deberían mandarlos a provincias, a hacer algún trabajo social. Están metiéndose en esto del lío. Es un argumento que puede terminar metiéndolo en un lío y otro. Sí. Finalmente pudo admitir, bueno, me equivoqué, estacioné mal el auto, voy a rectificar ese problema. Bueno, no tiene nada de malo que un congresista tampoco salga, no sé. 1000 disculpas, ¿no? Por último. Ya está, 1000 disculpas, ya está. Así es, ¿quién no comete un error estacionándose, por favor? Bueno. Pero mientras estas cosas divertidas pasan en el Perú, en el mundo las cosas sí están mucho más complicadas. En Venezuela, el último asalto, digamos, de Maduro al poder ha sido llamar a una asamblea constituyente. Justo hablábamos de ese tema la semana pasada. ¿Te acuerdas? Qué interesante. ¿Te acuerdas? Sí. Justamente que te explicaba yo. ¿En qué momento se dan estas situaciones? Ahora, ¿qué pasa? Que la constitución, más sapo Chávez, la constitución que se hace Chávez, porque la hace Chávez, claro. establece un artículo en el cual el presidente de la República, por sí ante sí, puede convocar una asamblea constituyente cuando le dé la gana. Así es. Cosa que no hay en el Perú, obviamente. Eso no existe en nuestra legislación, tranquilos todos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le estás dando poderes de dictador, pues. O sea, esa es la verdad. Y obviamente esta asamblea constituyente que quiere formar Maduro no va a salir del voto popular puro. No. De barrios, de asambleas comunales que él maneja, de grupos sociales. El típico asambleísmo corporativista, uh-huh, que no es una idea nueva, es una idea muy antigua. En el Perú tú sabes que en la Constitución del 33 se hablaba de un Congreso Económico Nacional que fue una idea del APRA. Yeah. La idea que los abogados tengan sus representantes, los médicos, o sea, que sea corporativista y no general. Y eso fue vencido versus la idea de que sea universal. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corporativismo lo que hace es controlar gremios, y al controlar los gremios, en realidad esos miembros de esos gremios no tienen el voto popular que tienen, ¿no es cierto? Y le estás dando además de repente más peso a un gremio que a otro, ¿ok? O menos peso a un gremio que a otro. Entonces el voto universal es un mucho mejor método, está superado largamente. Pero este sapo de Maduro, por llamarlo de alguna manera, dice no, vamos a hacer un congreso de características, por lo que he leído, corporativas, donde él puede ganar. Claro. ¿Para qué? Para que inmediatamente el poder constituido desaparezca en la asamblea y sea reemplazada por un poder constituyente que es el que maneja. Uh-huh. Ahora, lo que me preocupa de sus palabras, aparte de haberse encomendado a Dios, ¿no? Yo cuando dijo que se había encomendado al Supremo pensé que nos iba a hablar de Hugo Chávez, pero parece que se refería a Dios. Digo que lo había discutido con intelectuales. ¿Qué intelectual? Ya hoy día, yo recuerdo, fíjense, hace unos años estuve con Mario Vargas Llosa en Venezuela, justamente cubriendo sus actividades, y estamos hablando de hace más de 6, 7 años, y una de las cosas que Vargas Llosa decía es que de la intelectualidad venezolana nadie apoya el proyecto chavista, nadie.
Nadie, de la intelectualidad, sea de izquierda o de derecha, nadie apoya el proyecto chavista. Y que había hablado con las Fuerzas Armadas. Y ese es el problema. Yo creo que las Fuerzas Armadas le han dicho busca una salida. Y esa es una buena señal, porque significa que las Fuerzas Armadas ya comenzaron a darse cuenta que esto no va más. Claro. Hay mucha gente que se pregunta por qué las Fuerzas Armadas apoyan este proyecto. Bueno, primero porque Chávez era militar, empecemos por ahí. Maduro no. Y dos, porque aparentemente los negocios del narcotráfico que maneja Diosdado Cabello también alcanzan a la cúpula militar. O sea, es como acá, ¿por qué los militares apoyaban a Fujimori? Porque estaban metidos en negocios, Hay todititos. Montesinos había repartido plata y les había permitido enriquecerse. Entonces, ¿cómo no lo iban a sostener? ¿No es cierto? Y tenían que seguir, en la lógica de Montesinos, promoción tras promoción, él tenía que ir sosteniendo ese mismo esquema de corrupción, de tal manera que siempre sostenían a la persona que él quería. Claro. ¿No? Esa lógica de corrupción. Entonces, tiene que haber una lógica de corrupción también entre los que sostienen a Maduro, ¿no? Entonces, eso, según varios analistas, dicen que esto ya va a caer, que falta poco. Ojalá para que no haya más muertes, la verdad. Es increíble. Bueno, y ayer, para sazonar la cosa internacional, Movadef se movilizó por las calles de Lima. Están prohibidos de movilizarse, manifestarse, etcétera. Fíjense, de nuevo vamos a un tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Yo soy libre de opinar lo que quiera, ¿ok? No hay delito de opinión. Pero hay determinadas ideas que son inaceptables en una sociedad democrática. Entonces, es inaceptable en una sociedad democrática decir que hay prisioneros de guerra. Porque no hay prisioneros de guerra, pues. Nosotros tenemos delincuentes terroristas, no tenemos prisioneros de guerra. Es inaceptable en una sociedad democrática decir que estos pobrecitos tienen que salir libres porque en realidad lo que necesita es una amnistía para estos pobres angelitos cuando son los responsables de miles de muertes. Entonces, la democracia no puede ser una democracia tonta. La democracia tiene instrumentos para defenderse. Y la, ¿cómo se explica? Difusión de ideologías que atentan contra la propia democracia está prohibida. Entonces nadie le puede quitar a Emanuel Guzmán que en su celda piense lo que él quiera. Es imposible. Pero que eso tenga que ser respetado por la sociedad, no, señor. Se respeta la vida de las personas, se respeta a las personas, no se respetan todas las opiniones. Todas las opiniones no son respetables, por si acaso. Y en el frente interno, ¿qué está pasando en el frente interno, chicos? El pobre ministro Nieto dijo como ejemplo, oiga, hasta mi secretaria la siguen, en cualquier momento traen fotos de mi rederaje, y ha tenido que salir el ministro Asombrío a explicar que este gobierno no hace reglaje, el ministro Zavala también. Lo cierto es que, hay que decirlo, le pusieron una cámara a la secretaria del ministro de Defensa para perseguirlo hasta la peluquería, ¿no? Sí. O sea, ¿saben qué? Esos son líos internos. Alguien odia a esta mujer o la influencia que tiene o le quiere hacer daño al ministro o a alguien que ella conoce. Entonces, por usar el carro del ministerio para ir a la peluquería antes de ir al trabajo, ya, listo, tenemos reportaje, ¿no? Uh-huh. Que les encanta, ¿ya? Es como los ampais de Magali, solamente que llevados a la política. Entonces, claro. Entonces, pero sí significa que efectivamente ha habido un personal del ministerio, probablemente de defensa, en ese hecho. Pero eso no es un reglaje a un ministro, pues, ¿no? No, ese es personal del Ministerio de Defensa. Claro. Ese es personal clarísimo del Ministerio de Defensa. Miren, y ustedes recordarán, y yo lo pongo como ejemplo para mis alumnos, de lo que no se debe publicar. Los temas personales, de la vida personal de un político, si son absolutamente personales y no tienen nada que ver con su trabajo, no se deben publicar. Salvo el caso del presidente de la República, que es el que menos, digamos, vida privada tiene, si quieres, ¿no? Pero el caso de los ministros no se debe publicar. Y a mí me han traído material, y se los pongo en clase, no lo voy a repetir acá, que no se debe publicar, ¿ya? Y ahí discutimos con los alumnos si se debe publicar o no, ¿no? Y les explico claramente por qué no se debe publicar. Pero mucho de ese material es provisto por gente del mismo sector, del mismo lugar donde se desempeña la persona, que le tiene pica, que le tiene rabia, etcétera, y que te quiere dar algo para hacerle daño. ¿Ok? Ese es todo. O sea, son los primeros interesados en que se difundan. Es el eterno debate del interés público. ¿Qué cosa es el interés público? Así es. O sea, ¿no? si el señor tiene un amante, ¿no es cierto? No es nuestro problema. Ahora, si le da trabajo al amante en su oficina, sí es nuestro problema. ¿Ok? Hay una raya, claramente. Claro. Si es de interés público, estos son los recursos del Estado, favoritismo, etcétera, etcétera. Pero si el señor tiene un amante, es problema de su esposa y de él, ¿no es cierto?
y del amante, por último, pero de nadie más. Es un asunto absolutamente privado. Reitero, pero si la amante la llevas en el avión presidencial, ¿no? Y viaja contigo y Sí. no sé qué. Muy delgada es la línea en ese caso, ¿no? Pero habría que analizar bien los casos. No, sí, En no. pruebas. Siempre es caso por caso. En el o sea, son notoriedad de la persona, Ajá. interés público y espacio público. Esos son los tres, digamos, las tres grandes barreras para discutir intimidad, ¿no? O sea, si un hecho se produce en un espacio público, no se puede alegar pues que hay intimidad, ¿no? Ujú. O sea, si un hecho se produce en una persona que tiene notoriedad pública, no necesariamente un funcionario público, pues alguien que tiene notoriedad pública, y si es de interés público. Ahora, últimamente veo cada cosa que yo ya creo que perdí el sentido del interés público, ¿no? Hay una señorita venezolana que se ha casado con un señor peruano que son miembros de un concurso en la televisión, y esto ha demandado, hasta ahora tú sabes que no encuentro un artículo que me explique el problema. No, claro. No, es mediático. Jurídicamente, ¿ah? No, O sea, no, claro. ¿cuál es el problema de esta señorita? Hasta ahora no hay un solo, ha violado las leyes migratorias peruanas, pero ¿cuál? ¿Qué número? ¿Qué hizo? ¿No? O sea, ya, no, hasta ahora no hay un solo artículo que me diga en qué consiste la violación. ¿Y cuál es la sanción para esa violación? ¿Dónde está tipificada? ¿No? No, solo Para- hablan del escándalo, nada más. Claro, Y si se casó por amor o no y se que ha casó por... pedido que el presidente vea por este caso, que finalmente puede hacerlo cualquiera. En este Bueno, caso. Si el presidente no creo que vaya a tomarse... Tampoco le tiempo vas a por ahí. pedir pues a estos chicos que tengan pues conocimientos Claro. jurídicos, ¿no? Pero me imagino que tendrán un abogado que hablará por ellos, pues no, y que dirá esto es así, ¿no? Entiendo yo que los venezolanos tienen un estatus especial. Acá venden arepas, voy a ir a comer arepas al Girón de la Unión cualquier día, chicos, ¿ah? Porque parece que son buenasas, pero entiendo que tienen un estatus de protección especial justamente porque son asilados políticos. La gran mayoría viene a trabajar al Perú porque no tiene que comer en Venezuela. O sea que tampoco se trata de que tú devuelvas a una persona a un sitio donde la pueden matar. O sea, eso es de acuerdo al derecho de asilo, es contrario a todas las normas del derecho de asilo, ¿no? Por más que haya un problema técnico o un problema de procedimiento que puede ser subsanable, ¿no? Entiendo yo. En fin. Bueno, tenemos que irnos a la pausa y creo que vamos a hablar con Salvador Heresi por otra razón más seria que fiscalizar bares, ¿no? Vamos a hablar de el arresto domiciliario para Fujimori, porque de nuevo han puesto este fin de semana el tema, y lo que es más curioso es que los fujimoristas no quieren, y han dicho varias veces, quieren ver a Fujimori con un grillete en un departamentito, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende qué es lo que quieren. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:24, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos para todos nuestros amigos en el Perú entero, Rosa María. Así es. Bueno, y vamos a empezar la semana nuevamente. Hay dos temas que se han quedado este fin de semana recurrentes: el tema de Madre Mía y el tema de el arresto domiciliario por enésima vez. Vamos, y por supuesto también vamos a hablar de Venezuela. Pero vamos al tema de Madre Mía. Casi todo lo que se ha exhibido, disculpen chicos, ¿no? Pero ya lo habíamos peinado de lado a lado el 2006. No sé si tú lo recordarás, tú estás, me parece, en Canal N en esa época, 2006. En 2006 no. No. No está en Canal. No. Yo me portaba bien. Yo me portaba bien. Bueno, ¿qué pasaba? A ver, vamos a ver. 2006 emerge este candidato de la nada, realmente, muy, muy rápidamente. Y se presenta también muy rápidamente, enero, febrero de ese año, un reportaje en Panorama, porque fue en Panorama, con un grupo de personas, no era una sola persona, habían varios y muy contundentes, diciendo que ellos reconocían ahora que veían a este señor, Ollantumala, al capitán Carlos, que fue la persona que comandó la base ahí en Madre Mía. Y que esa persona, este capitán Carlos, porque ustedes saben que durante la guerra, digamos, contra el terrorismo, uso la palabra guerra en el sentido lato, por si acaso, los miembros del ejército no usaban nunca su nombre verdadero para no ser identificados posteriormente. Esa es una de las razones por las cuales graves violaciones de derechos humanos no pueden ser perseguidas hasta el día de hoy y por los cuales además
digamos, es muy difícil identificar. Todos se llamaban, me explicó una vez alguien que sabía de inteligencia, por ejemplo, el mayor Mario, el capitán Carlos, ¿no? El teniente Teo, o sea, todos usaban la misma palabra para identificarse, ¿no? Y capitán Carlos han habido montones, ¿ya? No es el único. Y los inventó el ejército, ¿ya? Así que no se iba a llamar el capitán Ollanta nunca, ¿no? El capitán Carlos. Entonces, estas personas, en particular la familia Ávila, ¿no es cierto?, que fueron los más perjudicados, denunciaron que este capitán Carlos secuestró, torturó y desapareció a varias personas, ¿ok? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que en este trabajo lo hizo muy bien en 2006, fue a la zona, se entrevistó, investigó y reunió evidencia importante de efectivamente graves violaciones de derechos humanos, que dicho sea de paso, ya estaban reportadas a la Comisión de la Verdad antes. Es decir, en el año 92, la zona de Aucayacu, muy cerca a Tingo María, si quieren, la base Marevía en particular, fue una zona caliente. Acuérdense, no estaba capturado el Mario Guzmán y era una zona que tenía además mucho movimiento, ¿ya?, terrorista. Entonces, sí, obviamente hubieron caídos de los dos lados, pero una cosa es que hayan caído de los dos lados y otra cosa es que tengas población civil que acuse de graves violaciones de derechos humanos perpetrada por Fuerzas Armadas. Por supuesto, el tema de los que defienden a las Fuerzas Armadas y dicen, miren, ya pasó, hay que olvidarse, no importa, no gusta. Y del otro lado, de los que defienden, no, todos presos, no importa si hayan pruebas o no hayan pruebas, ¿no? Claro. Lógico. Bueno, el asunto es que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos juntó a estas personas, las presentó a proceso, y estas personas, lamentablemente, algunas de ellas cambiaron su versión de los hechos durante el proceso. Es decir, los hechos existieron, pero no podían establecer el nexo causal con Ollantumala. Ese es el problema central, ni con otras personas de la tropa, porque puedes identificar. Es un poco lo que pasa con Urresti, ¿se dan cuenta? La señora de Bustíos sabe que él estuvo ahí, pobrecita, que en paz descanse, ya murió, y ahora que lo ha identificado otro de su patrulla, su familia sospecha, claro, que es él. Pero establecer el nexo causal es bien difícil, pues, porque tendrían que confesar todos los que estuvieron contigo. Los de la patrulla del capitán Carlos no han aparecido. Eran muchachos conscriptos, la mayor parte de servicio militar obligatorio, obviamente, y que no van a hablar, ¿ya? Pero que ahí esas personas murieron y desaparecieron. Sí, claro, por supuesto. No hay discusión. ¿Lo hizo Ollantumala? No lo podemos probar. Hasta ahora no se puede probar. Ahora, ¿se puede probar que esas personas lo estaban metiendo en un lío enorme? Ah, claro, por supuesto, iba a perder la elección, y de hecho la perdió. Del 2006. Para el 2011 ya habían pasado 5 años y el juicio había avanzado. Y esas personas se desdicen en el proceso. Perú 21, en el año 2011, logra captar una fotografía en la cual a uno de los testigos se le da 20 soles. Ahora ustedes dirán, a nadie lo compran con 20 soles. Ok, eso es lo que alega el testigo, que él recibía propinas, pero que efectivamente cambió su versión. O sea, él mismo reconoce su delito, que es una cosa muy complicada, ¿no? Las conversaciones efectivamente hacen referencia a un problema que tiene el señor Ollantumala vinculado con la campaña y con estas personas. Eso está clarísimo. Ahora, que ahí se diga que Ollantumala le ha dado plata a fulanito para que cambie su versión de los hechos, porque en verdad el verdadero asesino es Ollantumala, eso no se dice. ¿Por qué? Por la situación siguiente, es decir, también en el derecho pasa esto. Si yo tengo un testigo que cambia de versión, ya no es un testigo creíble, aun cuando se le haya dado dinero, porque también puede ser que la fiscalía, que la parte interesada, por decirte, la Coordinadora de Derechos Humanos, le dé dinero también, claro, para que cambie su versión. Entonces se vuelve un testigo poco creíble. Ahora, hay otros testigos que sí podrían hablar, si es que así lo quisieran, siempre y cuando no se hayan presentado en el primer proceso. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ahora vamos a explicar una cosa que es un poquito complicado, ¿ya? En derecho primero te enseñan la regla y después la excepción. No te enseñan primero la excepción y después la regla, ¿ya? La regla es que la cosa juzgada es inamovible, es dura, así pétrea. O sea, el término reabrir el caso no va. Sí, pero por excepción. Exacto, ahora sí. ¿Ya? No como regla.
Entonces, ¿en qué casos puedes romper la cosa juzgada? En el caso de que haya nuevos hechos, ¿ya? Primero, y nuevas víctimas. O sea, se presentan otras víctimas señalando otros hechos imputables al capitán Carlos. Perfecto, esos hechos no han sido juzgados, esas víctimas no han sido oídas. Ese es un nuevo caso, es un caso diferente. Bueno, eso es lo que se necesita para reabrir un caso. Entonces, tengo un montón de periodistas entusiasmando a un público que quiere ver un malapreso, y de ahí viene la madre de todas las frustraciones. ¿Ok? Después dicen, sí, pues porque la ley hace esto. Porque Alan García también hace lo mismo, usa la ley. Sí, Alan García es un experto en hacerlo, mejor que nadie. Pero digamos, ese es el tema. Recapitulando, que en el 92 ocurrieron hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos en la zona de Madre Mía, está probado. Porque las personas desaparecieron y lo notificaron en ese momento, tanto a la Cruz Roja como luego a la Comisión de la Verdad, cuando no existió Ollantumala ni nada, o sea, con mucha anterioridad. O sea que esos hechos están reportados, registrados, hay registro, ¿ya? Se puede establecer un nexo causal entre la desaparición de esas personas y Ollantumala. Hasta el día de hoy no se ha podido. ¿Se hizo un juicio? Sí. Se sobresiguió porque no había forma de probarlo. Se hizo un juicio, otro juicio, por la compra de testigos, porque también se les hizo juicio a los que se dejaron comprar. También. Pero esas personas afirmaron no haber sido compradas y no se pudo probar la compra de esos testigos. ¿Ok? Si la compra de esos testigos fue en el 2011 y estamos en el 2017, ¿se les puede volver a hacer un proceso por compra de testigos? No. ¿Aún con estas pruebas? No. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Ya pasaron 6 años. ¿Ok? Entonces, no se les puede procesar de nuevo con estos audios por haberse dejado comprar. Ok. ¿Se puede procesar a Ollantumala por estos audios? No, en la medida en que no aparezcan nuevos testigos con nuevos hechos. ¿Ok? Y hubo varios que no se presentaron al proceso, que la coordinadora registró. La coordinadora podría volver sobre sus pasos, tratar de levantar información en la zona, buscar a esos testigos y volverlos a presentar. Sí. ¿Eso prescribe? No. ¿Por qué no prescribe? Porque son graves violaciones a los derechos humanos. Y tenemos como antecedente la Cantuta, tenemos como antecedente Barrios Altos, tenemos que son del mismo año además, para ponerlo así de claro, que establecen que eso no prescribe. Porque los delitos que son, no usen esa manera porque eso confunde, ¿ya? Graves violaciones a los derechos humanos. Y estamos hablando de secuestro, tortura, desaparición forzada, ¿no es cierto? O sea, gente que no ha podido encontrar ni siquiera el cadáver de su pariente porque lo tiraron al río. Ya, eso, de eso estamos hablando. Ahora, reitero, si las personas que me escuchan, porque en esa zona nos escuchan un poco de lejos, pero nos escuchan, quieren volver a presentarse o tienen información y pueden probar que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la familia Ávila, el hecho era muy importante porque había sido reportado. Ese hecho había sido reportado específicamente, la desaparición de esta pareja, ¿ya? Entonces, Zulca y Ávila. Entonces, al desaparecer, y luego el hermano que estuvo presente, que estuvo secuestrado también, y que liberan, y que es el testigo principal, se desdice, entonces el caso se viene abajo. Lamentablemente. Por el respeto a los derechos humanos, ¿no? Ahora, la coordinadora, yo me imagino que está evaluando con estos audios, ver qué hace, aunque yo les digo, mucho material ahí no hay. Cómprale una canasta, hazle el depósito sí o sí. ¿Cuánto quieres, mamita? Yo te doy 1.500, pero dame mi pedacito para mí, todos ganamos. Y la otra cosa es que Elian Heredia era el verdadero tesorero. Bueno, es posible, pues, pero habían nombrado uno formal. Entonces, frente a la OMPE, y está clarísimo por las llamadas del jefe de la OMPE en esta materia, hay una persona con la que se relaciona directamente el nacionalismo, que no es Elian Heredia. Ahora, que el hermano de Benaín Heredia fuera el que tomara las decisiones, pasa en todos los partidos. O sea, yo no sé quién era el secretario general. Es como decirte, pues, el señor Klimper es el secretario general de el Fujimorismo. Seguramente le preguntaban, porque es una persona capaz, ¿no es cierto?, cómo manejar determinadas platas, ¿no es cierto? Pero él no era el tesorero en la etapa final de la campaña, ¿no es cierto? Y lo mismo con el señor, ¿cómo se llama el de las peruanas? Estamos mal hoy día, no nos salen los nombres. Cuando no nos salen los nombres, ya cumplió 42 años.
Ramírez, efectivamente. Entonces, el señor Ramírez, que era secretario general, ¿no es cierto?, no necesariamente era el tesorero, ¿ya? Obviamente sabía todo, pero, o parte, ¿no es cierto? Eso es. Es Muy porque bien. simplemente no era su función. Claro, o porque Básicamente eso. tienes que asignar una persona que tiene un título frente a la OMPE. Esa es la persona. Entonces, no es el verdadero. Lo más probable es que efectivamente no sea pues el único, ¿ya? Pero es el que desarrolla la función. Eso es, si no, no te llaman, pues, no te llaman de la OMPE, ¿no es cierto? En fin. Tenemos que hacer pausa de nuevo. Ya, y tenemos que hablar con Venezuela. Ya volvemos. 8 de la mañana, 42 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más. ¿Y qué se ha descubierto, Rosa María? Bueno, hay una historia muy interesante en el Trome, publicada por Miguel Ramírez, justamente del tema que les estaba explicando, porque acá hay un tema, les he explicado el tema de los delitos de lesa humanidad, de lo que pueda pasar si es que yo creo que la coordinadora encuentra nuevos testigos y nuevos hechos, etcétera, pero hay una historia muy interesante sobre quién mandó chuponear Humala, que también es una historia. O sea, por Dios, no, eso no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Cuando fue el tema de los petroaudios, ese era el único tema de lo que los apristas querían hablar. No querían hablar del contenido de los audios, querían hablar de quién había hecho el chuponeo, Y yo fui víctima de Jorge del Castillo y sus secuaces en N portadas de La Razón, Expreso y etcétera. Entonces, yo tengo toda la documentación para el día que quieran, bien guardadita. De tratando de implicarme a mí en el chuponeo, etcétera. Yo sé cómo operan. Pero miren pues, esta es una historia contada por Miguel Ramírez. Miguel Ramírez es un periodista de investigación muy conocido del Grupo del Comercio, que investigó todo el caso de Ceballos además. Y miren, lo que dice es lo siguiente: a fines de mayo del 2011, días antes de la segunda vuelta electoral, publicado en el Trome, el 5 de junio, Edmundo Cruz, o sea, ustedes saben quién es, ¿no?, el notable periodista de investigación que entonces escribía en el Diario de la República, recibió la visita de una fuente policial que le dijo lo siguiente: Edmundo, nos han ordenado chuponear al candidato Ollantumala, esto es ilegal y viene muy arriba. Le sacó una grabadora y le hizo escuchar audio donde Humala conversaba con sus principales dirigentes. Sus adversarios en esa contienda era Keiko Fujimori y el presidente de la República era Alan García. La semana pasada, como se sabe, se conoció que existían 540 audios de conversaciones ocurridas ese año electoral entre Ollantumala, su esposa Nayeli y otras personas. También un diálogo según el cual uno de sus allegados soborna a un testigo para que se desdijera lo que había dicho en 2006. Lo acusó de haber participado en la desaparición de 2 personas cuando era jefe de la base militar de Madre Mía en San Martín, pero años después se retractó. El miércoles último, cuando salió esa noticia, recordé a Cruz, quien el 3 de junio del 2011, hace 6 años exactamente, publicó en su diario varios de los audios que le hizo escuchar a su fuente y que mostraban que en efecto Ollantumala estaba siendo grabado clandestinamente. O sea, lo que prueba esto es que lo que publicó Edmundo Cruz era verdad, y se ha acordado Miguel Ramírez. ¿Cómo entenderá este chuponeo?, le pregunté el jueves cuando nos reunimos para recordar ese momento. Era una fuente de la policía antidrogas del equipo electrónico Constelación, que la Embajada de Estados Unidos donó para hacer interceptaciones telefónicas legales y combatir el narcotráfico y terrorismo. Se estaba haciendo uso de ese equipo para acciones políticas. Cruz dijo que escuchó conversaciones de Ollantumala con Salomón Lerner y Adrián Villafuerte del entorno del candidato presidencial. Tomó apuntes y fue a entrevistarlos. Todos recordaron esas charlas telefónicas. Eso se publicó en 2006. Antes de la publicación, Cruz fue donde el general Carlos Morán, jefe de la policía antidrogas, donde opera el equipo de Constelación. Morán desmintió todo. Obviamente lo ha desmentido todo siempre. Aguatás también fue. Y dice dice Edmundo Cruz: Humala no era santo en mi devoción. En el 2006 yo había publicado investigaciones que lo vincaban seriamente con el caso Madre Mía. Es verdad, hay buenas investigaciones que nadie buscaba. Pero aquí prevaleció el interés profesional. Me pareció que se está ejecutando un hecho ilegal para perjudicar a un candidato presidencial. Publiqué la denuncia, pero todo quedó ahí nomás. Muchas cosas sospechosas ocurrieron durante esa campaña. En ese entonces, este columnista era jefe de la unidad de investigación del Diario del Comercio. A mi escritorio aterrizaban files completos de seguimientos policiales que comprometían a Ollantumala. Ni bien empezábamos a investigar, todo eso aparecía en las portadas de otros diarios. Al margen de estos audios, este columnista considera que ningún país democrático debe permitir el chuponeo a un candidato presidencial, sea quien fuere. Nos vemos el otro martes. Gracias a Miguel Ramírez por este recordaris. Yo también puedo decir que en esa campaña del 2011 pasaron cosas bien raras, y los que no nos sumamos a hacer una campaña a favor de Keiko Fujimori nos despidieron. O sea, eso fue lo más claro que les puedo contar sobre esa campaña. O sea, había que hacer una campaña contra Ollantumala, y si tú querías hacer una campaña más o menos seria, pues creíble, ¿no?, inmediatamente, digamos, las consecuencias las tenías que asumir. Bueno, estamos ahora con Alexander Carranza para hablar de temas internacionales. Como ustedes saben, en Venezuela, el presidente aún Maduro ha decidido salir
de esta ola de protestas diarias que tiene, con una asamblea constituyente, pero no con voto universal, ¿no? No, corporativa, con bases, con municipios, etcétera. Alexander, muy buenos días. Muy buenos días, Rosamería, gusto escucharte. Bueno, lo que muchos nos preguntamos, no sé qué piensas tú, ¿este es el principio del fin o no? ¿O tiene todavía para rato Maduro? Bueno, es que cada noticia viene siendo peor que la otra, y estamos en una caída libre, y mucho me temo, Rosa María, que está internacionalizando el problema y convirtiendo el tema en Siria. Acá el problema no solamente es Venezuela y cómo vamos a ver con prismáticos lo que está pasando en Venezuela. El problema ya lo tenemos en casa. Lo tiene Colombia, lo tiene Chile y lo tienen los países que somos vecinos a Venezuela, y que en virtud a estas prerrogativas humanitarias vamos a tener que recibir la diáspora. Lo mismo que pasa con Siria y lo mismo que pasa en las colectividades de la zona, que ante la inviabilidad de un Estado todopoderoso salen despavoridos, porque claro, no hay ninguna opción ni proyecto de vida en ese lado. El tema, entonces, como ves, es muy complejo, porque de alguna manera él está absolutamente convencido desde el primer día que optó por este sesgo, que cabía la posibilidad de una intervención norteamericana, y quedó muy claro a partir de la elección de Trump, y eso se fortalece todavía más aún cuando el presidente Trump, la primera pregunta que le hace el primer presidente latinoamericano que lo va a visitar es el tema de Venezuela. Entonces, no hay muchas cosas que ver. El hombre está yendo a internacionalizar clarísimamente el conflicto interno, entendiendo que va eventualmente a contar con algunos aliados en el Consejo de Seguridad. ¿Tú crees que tenga éxito Maduro en esta nueva estrategia? Yo creo que el éxito ya lo tiene en la medida en que ha logrado una convulsión que ya se salió de las manos, ¿no? Como tú sabes, esta clase de acciones la realiza todo dictador, todo gobierno absoluto, pues lo primero que hace es patear el tablero y convoca a asamblea constituyente con poderes de Congreso, además, y finalmente ni siquiera con voto universal, sino con este voto corporativo, como tú lo dices, que además ha venido siendo trabajado desde bases. O sea, el trabajo de bases que tiene Chávez es estas guardias por barrio, que son las guardias bolivarianas, etcétera, no es otra cosa más sino que el control absoluto de la zona, ¿no? Y además tienen fuerte apoyo para este tipo de organizaciones iraníes. O sea que tú no ves un fin todavía cercano al gobierno de Maduro. Esto recién empieza. ¿Perdón? Esto recién empieza. Ah, recién empieza, Dios mío. Yo creo. O sea, ¿tú crees que esto tiene para rato? Es una Y pésima noticia, ¿no? ya se desenmascaró, ¿no? No, claro, puede ser una dictadura larga, sangrienta, difícil, puede llevar a una guerra civil, eso en verdad es el peor de los escenarios, probablemente. Ya estás viéndolo, ¿no? Ya estás viéndolo. Ahora, Estados Unidos va a permitir que en su zona de influencia opere eso. Ese es el problema. No lo permitió en Siria y lo va a permitir ahora, entonces ese es un problema, porque realmente tú ves a un Trump a cumplir 100 días sumamente pero sobre todo te digo, a mí lo que me preocupa son, digamos, los poderes fácticos en Venezuela, las Fuerzas Armadas venezolanas, que tampoco quieren un baño de sangre contra su propia población civil, ¿no? Y normalmente son las que deciden las salidas democráticas, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad de la población está siendo pagada por el gobierno y gente que no está preparada. Entonces, claro, son varios años de permanente subvención, un nivel profesional y de cultura un poco complicado, porque claro, los profesionales lo primero que hacen es huir, tú sabes, y no huyen por cobardes, sino porque tienen que mantener a sus familias. Lógico. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan las personas que no pueden salir. Mira lo que nos pasó en la época de la subversión a nosotros, no sé, los profesionales que podían salir salieron, otros profesionales de repente nos quedamos no porque fuéramos no podíamos salir, y además que preferimos optar por nuestra patria, ¿no? Por quedarnos acá, además corriéndonos a nuestra suerte. Lo mismo pasa allá.
Ahora, Entonces, eso, o sea, digamos, pero tú puedes mantener al pueblo contento con subsidios y servicios, etcétera, cuando el barril de petróleo pues está a otro precio, pero ahora Exacto. Venezuela está quebrada, no hay Por que supuesto. comer, o sea, la crisis económica es espantosa. Entonces, si tuviese él una bonanza económica, que la tuvo Chávez durante muchos años, se puede sostener, pero en esta situación, la gente más Sí. pobre quiere harina para hacer sus arepas, pues si no tiene, o sea, aunque real es la gasolina, eso no resuelve el tema es problema que de fondo. Venezuela no solamente es petróleo, sino hay otros minerales, y además no te olvides que está cerca de Bolivia. Y Bolivia también tiene lo suyo, tiene alguna influencia. Fíjate, en Venezuela no está metida, no solamente está metido Cuba, está metido Irán. Sí, Fíjate cuántas personas forman parte de la embajada boliviana, de la embajada iraní en Bolivia. Es una cantidad tremenda, pasan los 100. Entonces, yo no creo pues que eso sea por casualidad. Y en Venezuela también hay una fuerte presencia iraní. Por supuesto que no tenemos una lista de los funcionarios, porque estamos hablando de un gobierno absolutamente cerrado. Pero ¿quién está organizando, por ejemplo, estos temas de base, estas organizaciones subrepticias para controlar a la población? Te estoy hablando de barrios. Esa es una manera de actuar y de organizarse iraní para mantener precisamente en control todo. Entonces el problema es serio, porque Venezuela es interesante por su espectro y localización geopolítica, y por eso es que Estados Unidos está sumamente preocupado. Ahora, la oposición, Alexander, ha llamado a la rebelión al pueblo en general. ¿Es esta una salida desde el punto de vista de Nicolás Maduro, tomando en consideración que ya casi son 30 los fallecidos en estas movilizaciones que se han generado y las disputas entre el gobierno y de pronto la oposición? Sí, mira, no queda otra alternativa. El devenir de las cosas era este. O sea, todos sabíamos desde el principio que estos ecos de paz, estas buenas intenciones, no era otra cosa más que ganar tiempo. Ganar tiempo cara a la elección norteamericana del nuevo presidente, ganar tiempo respecto a ver el perfil del presidente norteamericano, y ahora las cosas pintan de un determinado color y no queda más que el enfrentamiento, y lo que está haciendo Maduro es desenmascarar las cosas. Ella sabe lo que se le viene. Entonces lo único que tiene que hacer es internacionalizar el problema. ¿Cómo lo hace? Con esta clase de cosas. ¿Y a qué va a apelar? Va a apelar, en principio, a desconocer todo tipo de organismo supranacional que le brinde las garantías a su población que algo malo está pasando, y en segundo lugar lo que va a hacer es pegarse a sus aliados ante el Consejo de Seguridad para que cualquier problema que exista pueda haber un bloqueo. Eso sería ya la etapa final, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Alexander Carranza, por esta posición realista, digamos. Sí. Poco optimista, dura y realista, sí. Pero si esto recién empieza, pobre Venezuela, porque ya ha sufrido, es un pueblo que viene sufriendo muchísimo. Chávez llegó al poder en el año 98. Imagínense ustedes, el próximo año serían 20 años de chavismo en el poder. Y Rosa María, permítame que te diga, el problema lo tenemos nosotros ya. ¿Perdón? Ah, por la migración, sí, por supuesto. Pero fíjate, eso sí me parece positivo, porque recibir a 10.000 o 20.000 venezolanos en el Perú, en una población de 30 millones de habitantes o 32 millones de habitantes, no nos pone, no nos quita nada, nos enriquece. Nosotros somos un país que recibe a poca migración. Fíjese, Chile tiene 250.000 peruanos aproximadamente, ya con el censo que ha habido la semana pasada se sabrá pronto. Argentina no tanto, pero una cantidad importante. El problema, ¿no? Rosa María, sí. El problema es que tú estás percibiendo, no sé si estás percibiendo alguna xenofobia. Bueno, para eso estamos pues nosotros, ¿no es cierto? Para explicar a la gente que la xenofobia, así es una enfermedad y que tiene cura. ¿No es cierto? Que es el odio al otro por haber nacido en otro, el odio geográfico. Absurdo total. Es un absurdo total. Además, eso es lo que nos pasaba a nosotros en la época del terrorismo, ¿acuerdas? Claro, pero el problema, fíjate, es que nosotros expulsamos peruanos, pero no recibimos a nadie. Las migraciones hacia el Perú son pequeñísimas, y eso es absurdo, porque si nuestros procesos regionales son más o menos parecidos, debería haber una población migrante entre los países de la región que justamente utiliza nuestra cordialidad, si quieres, y nuestra solidaridad para refugiarte de lo que está pasando en otro lado. Miles de peruanos se fueron a Venezuela. La mayoría de los que están regresan porque tienen un
un ancestro peruano. El abuelo es Sí, claro. peruano, el padre es peruano, alguien es peruano. Es peruano, sí. Así es. Bueno, muy bien, Así. muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y sí, recordarles a todos que la xenofobia es el odio geográfico, como es absurdo. O sea, te odio porque naciste en tal sitio. Ya pues, oye, ¿sabes qué? Sería un total absurdo que salga desde nosotros. Así es, o sea, el Perú tiene más o menos 3 millones de peruanos viviendo fuera. Ajá. El 10% de la población peruana vive fuera del Perú. Ya, o sea, discúlpame, como dice, trata como tú quieres que te traten, ¿no? Vámonos, yo les cuento después una encuesta que hago siempre en clase, ¿no? A ver, levante la mano el que tiene un familiar viviendo fuera del Perú, puede ser tío, primo, ¿no? Toda la clase levanta la mano. Toda la clase levanta la mano. ¿No? Levante la mano el que ve sus noticias en televisión, señora abierta, no levanta la mano a nadie. Vamos a la pausa y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 59 al filo del final. Al filo del final, nos tenemos que ir. Pero sí, efectivamente, este tema de Venezuela, nuestro asesor en esto, Alexander Carranta, ha marcado un tema que es importante. Sí. Van a venir muchos venezolanos. Fueron a Venezuela muchos peruanos. Entonces traten a la gente bien, ¿no? Ahora, yo creo que han sido muy bien recibidos, sobre todo acá en el Girón de la Unión. La gente le compra sus arepas. Son ricas. ¿Has probado ya? Por supuesto que Ah, sí. ya, ¿por qué todavía no, yo voy a ir a probar. Lo que pasa es que veo que son bien contundentes, o sea, tienes que ir con hambre. ¿Por qué crees que lo he probado? Ah, ya, son, de hecho. sí, son contundentes. Ya, ¿y a cómo sale la arepa? 2 soles, 1 sol, Oye, depende. Pues, cómo oye, lo- buenazo. Es muy bueno, sí. Es un Hay sa- de todo precio, por cierto, pero es un sabor diferente. Y a eso voy. El intercambio cultural aporta, pues. Claro, Estamos llenos de Ellos eso. comen son tortillas de harina, Ujú. pero con Tipo taco, ¿no? tipo taco, Sí. pero con un relleno de pollo, de carne, de lo que quieras. Le puedes meter lo que quieras. Y lo comen con salsa tártara. Ellos llaman esa salsa otra cosa, pero ya le pusieron tártara para que nosotros entendamos. ¿Ya? Y claro, eso es otro sabor. Es otro sabor. Y miren, ayer veía un reportaje de un médico cirujano que vendía arepas en el Girón de la Unión. Sí. Porque como toda la gente migrante, Se nota un nivel de cultura en claro, sí. viene Sí. a buscársela, como dicen. Y es una maravilla porque digamos, la persona está tratando de salir adelante. Ujú. O sea, no vienen a hacer el mal, vienen a hacer el bien, vienen a salvar su vida. Y muchos señalaban algunos beneficios del Perú que para nosotros damos por descontados. Y para ellos son pues una novedad, ¿no? Poder salir a caminar por las calles después de las 6 de la tarde, estar en el centro, en lugares, en espacios públicos sin temer por tu vida. El nivel de seguridad que hay acá, pues Venezuela tiene uno de los índices de homicidio más altos del mundo. Es peligrosísimo. Entonces, sí, están contentos con ese tipo de intangibles, ¿no? Que uno da por descontado, pero que acá los tienes. Así que Ellos lo notan más. ellos lo notan, Claro. lo notan, claro que lo notan. Entonces hay que darle la mano a la gente que viene de fuera y como reitero, mucha de la gente que está llegando es porque hay un miembro de la familia que nació en el Perú y que se fueron hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque acá estaba pésima la cosa, ¿no? A un futuro mejor, que lo encontraron por un tiempo, pero por el otro lado, bueno, llegó esta crisis y han tenido que regresar. Así que con los brazos abiertos. Le puede pasar a cualquiera, Sí. que nadie se ponga xenofóbico, porque cualquiera puede tener que emigrar de inmediato por razones de trabajo, o por razones políticas, o por razones de una guerra, por lo que sea. Cualquiera. Así que siempre hay que ponerse en los zapatos del otro, porque lo que le está pasando al otro te puede pasar a ti. Así es. Muy bien, nos vemos mañana con mucho más noticias. En una hora acá usted se entera de absolutamente todo el acontecer nacional. Desde los bares, los teatros, ¿no es cierto? Y por supuesto, El ámbito. Venezuela, el mundo, Donald Trump y todo lo que pasa. Muy bien, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sentido del interés público, ¿no?
Hay una señorita venezolana que se ha casado con un señor peruano que son miembros de un concurso en la televisión. Y esto ha demandado, hasta ahora tú sabes que no encuentro un artículo que me explique el problema. No, claro. No, es mediático. Jurídicamente, ¿ah? No, O sea, claro. ¿cuál es el problema de esta señorita? Hasta ahora no hay un solo, ha violado las leyes migratorias peruanas, pero ¿cuál? ¿Qué número? ¿Qué qué hizo? ¿No? O sea, ya, no, hasta ahora no hay un solo artículo que me diga en qué consiste la violación. ¿Y cuál es la sanción para esa violación? ¿Dónde está tipificada? No, solo hablan del escándalo nada más. Claro, si se casó por amor o no se casó ha pedido que el presidente vea por este caso, que finalmente puede hacerlo cualquiera. Bueno, el presidente no creo que vaya a tomarse... Tampoco le vas a pedir pues a estos chicos que tengan pues conocimientos jurídicos, ¿no? Pero me imagino que tendrán un abogado que hablará por ellos, pues, ¿no? Y que dirá, esto es así, ¿no? Entiendo yo que los venezolanos tienen un estatus especial. Acá venden arepas, voy a ir a comer arepas al Girón de la Unión cualquier día, chicos, ¿eh? Porque parece que son buenasas, pero entiendo que tienen un estatus de protección especial justamente porque son asilados políticos. La gran mayoría viene a trabajar al Perú porque no tiene que comer en Venezuela. O sea que tampoco se trata de que tú devuelvas a una persona a un sitio donde la pueden matar. O sea, eso es, de acuerdo al derecho de asilo, es contrario a todas las normas del derecho de asilo, ¿no? Por más que haya un problema técnico o un problema de procedimiento que puede ser subsanable, ¿no? Entiendo yo. En fin. Bueno, tenemos que irnos a la pausa y creo que vamos a hablar con Salvador Heresi por otra razón más seria que fiscalizar bares, ¿no? Vamos a hablar de el arresto domiciliario para Fujimori, porque de nuevo han puesto este fin de semana el tema, y lo que es más curioso es que los fujimoristas no quieren, y han dicho varias veces, quieren ver a Fujimori con un grillete en un departamentito, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende qué es lo que quieren. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:24, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos para todos nuestros amigos en el Perú entero, Rosa María. Así es. Bueno, y vamos a empezar la semana nuevamente. Hay dos temas que se han quedado este fin de semana recurrentes. El tema de Madre Mía y el tema de el arresto domiciliario por enésima vez. Y por supuesto también vamos a hablar de Venezuela. Pero vamos al tema de Madre Mía. Casi todo lo que se ha exhibido, disculpen chicos, ¿no? Pero ya lo habíamos peinado de lado a lado el 2006. No sé si tú lo recordarás, tú estás, me parece, en Canal N en esa época, 2006. En 2006 no. No está en No. Yo me portaba bien. Yo me portaba bien. Bueno, ¿qué pasaba? A ver, vamos a ver. 2006 emerge este candidato de la nada, realmente, muy, muy rápidamente. Y se presenta también muy rápidamente, enero, febrero de ese año, un reportaje en Panorama, porque fue en Panorama, con un grupo de personas, no era una sola persona, habían varios y muy contundentes, diciendo que ellos reconocían ahora que veían a este señor, Ollantumala, al capitán Carlos, que fue la persona que comandó la base ahí en Madre Mía. Y que esa persona, este capitán Carlos, porque ustedes saben que durante la guerra, digamos, contra el terrorismo, uso la palabra guerra en el sentido lato, por si acaso, los miembros del ejército no usaban nunca su nombre verdadero para no ser identificados posteriormente. Claro. Esa es una de las razones por las cuales graves violaciones de derechos humanos no pueden ser perseguidas hasta el día de hoy y por los cuales además, digamos, es muy difícil identificar. Todos se llamaban, me explicó una vez alguien que sabía de inteligencia, por ejemplo, el mayor Mario, el capitán Carlos, ¿no? El teniente Teo, o sea, todos usaban la misma palabra para identificarse, ¿no? Y capitán Carlos han habido montones, ¿ya? No es el único. Y los inventó el ejército, ¿ya? Así que no se iba a llamar el capitán Ollanta nunca, ¿no? El capitán Carlos. Entonces, estas personas, en particular la familia Ávila, ¿no es cierto?, que fueron los más perjudicados, denunciaron que este capitán Carlos secuestró, torturó y desapareció a varias personas, ¿ok? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que en este trabajo lo hizo muy bien en 2006, fue a la zona, se entrevistó, investigó y reunió evidencia importante
de efectivamente graves violaciones de derechos humanos, que dicho sea de paso, ya estaban reportadas a la Comisión de la Verdad antes. Es decir, en el año 92, la zona de Aucayacu, muy cerca a Tingo María, si quieren, la base Marevía en particular, fue una zona caliente. Acuérdense, no estaba capturado el Manuel Guzmán y era una zona que tenía además mucho movimiento, ¿ya?, terrorista. Entonces, sí, obviamente hubieron caídos de los dos lados, pero una cosa es que hayan caído de los dos lados y otra cosa es que tengas población civil que acuse de graves violaciones de derechos humanos perpetrada por Fuerzas Armadas. Por supuesto, el tema de los que defienden a las Fuerzas Armadas y dicen, miren, ya pasó, hay que olvidarse, no importa, no gusta. Y del otro lado, de los que defienden, no, todos presos, no importa si hayan pruebas o no hayan pruebas. ¿No? Lógico. Bueno, el asunto es que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos juntó a estas personas, las presentó a proceso, y estas personas, lamentablemente, algunas de ellas cambiaron su versión de los hechos durante el proceso. Es decir, los hechos existieron, pero no podían establecer el nexo causal con Ollantumala. Ese es el problema central, ni con otras personas de la tropa, porque puedes identificar. Es un poco lo que pasa con Urresti, ¿se dan cuenta? La señora de Bustíos sabe que él estuvo ahí, pobrecita, que en paz descanse, ya murió, y ahora que lo ha identificado otro de su patrulla, su familia sospecha, claro, que es él. Pero establecer el nexo causal es bien difícil, pues, porque tendrían que confesar todos los que estuvieron contigo. Los de la patrulla del capitán Carlos no han aparecido. Eran muchachos con cripto, la mayor de servicio militar obligatorio, obviamente, y que no van a hablar, ¿ya? Pero que ahí esas personas murieron y desaparecieron. Sí, claro, por supuesto. No hay discusión. ¿Lo hizo Ollantumala? No lo podemos probar. Hasta ahora no se puede probar. Ahora, ¿se puede probar que esas personas lo estaban metiendo en un lío enorme? Ah, claro, por supuesto, iba a perder la elección, y de hecho la perdió. Del 2006. Para el 2011 ya habían pasado 5 años y el juicio había avanzado. Y esas personas se desdicen en el proceso. Perú 21, en el año 2011, logra captar una fotografía en la cual a uno de los testigos se le da 20 soles. Ahora ustedes dirán, a nadie lo compran con 20 soles. Ok, eso es lo que alega el testigo, que él recibía propinas, pero que efectivamente cambió su versión. O sea, él mismo reconoce su delito, que es una cosa muy complicada, ¿no? Las conversaciones efectivamente hacen referencia a un problema que tiene el señor Ollantumala vinculado con la campaña y con estas personas. Eso está clarísimo. Ahora, que ahí se diga que Ollantumala le ha dado plata a fulanito para que cambie su versión de los hechos, porque en verdad el verdadero asesino es Ollantumala, eso no se dice. ¿Por qué? Por la situación siguiente, es decir, también en el derecho pasa esto. Si yo tengo un testigo que cambia de versión, ya no es un testigo creíble, aun cuando se le haya dado dinero, porque también puede ser que la fiscalía que la parte interesada, por decirte, la Coordinadora de Derechos Humanos, le dé dinero también, claro, para que cambie su versión. Entonces se vuelve un testigo poco creíble. Ahora, hay otros testigos que sí podrían hablar, si es que así lo quisieran, siempre y cuando no se hayan presentado en el primer proceso. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ahora vamos a explicar una cosa que es un poquito complicado, ¿ya? En derecho primero te enseñan la regla y después la excepción. No te enseñan primero la excepción y después la regla, ¿ya? La regla es que la cosa juzgada es inamovible, es dura, así pétrea. O sea, el término reabrir el caso no va. Sí, pero por excepción. Exacto, ahora sí. ¿Ya? No como regla. Entonces, ¿en qué casos puedes romper la cosa juzgada? En el caso de que haya nuevos hechos, ¿ya? Primero, y nuevas víctimas. O sea, se presentan otras víctimas señalando otros hechos imputables al capitán Carlos. Perfecto, esos hechos no han sido juzgados, esas víctimas no han sido oídas. Ese es un nuevo caso, es un caso diferente. Bueno, eso es lo que se necesita para reabrir un caso. Entonces, tengo un montón de periodistas entusiasmando a un público que quiere ver un malapreso, y de ahí viene la madre de todas las frustraciones. ¿Ok? Después dicen, sí, pues porque la ley hace esto. Porque Alan García también hace lo mismo, usa la ley. Sí, Alan García es un experto en hacerlo, mejor que nadie. Pero digamos, ese es el tema. Recapitulando, que en el 92 ocurrieron hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos en la zona de Maremía, está probado.
porque las personas desaparecieron y lo notificaron en ese momento, tanto a la Cruz Roja como luego a la Comisión de la Verdad, cuando no existió Ollantumala ni nada, o sea, con mucha anterioridad. O sea que esos hechos están reportados, registrados, hay registro, ¿ya? Se puede establecer un nexo causal entre la desaparición de esas personas y Ollantumala. Hasta el día de hoy no se ha podido. ¿Se hizo un juicio? Sí. Se sobresiguió porque no había forma de probarlo. Se hizo un juicio, otro juicio, por la compra de testigos, porque también se les hizo juicio a los que se dejaron comprar. También. Pero esas personas afirmaron no haber sido compradas y no se pudo probar la compra de esos testigos. ¿Ok? Si la compra de esos testigos fue en el 2011 y estamos en el 2017, ¿se les puede volver a hacer un proceso por compra de testigos? No. ¿Aún con estas pruebas? No. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Ya pasaron 6 años. ¿Ok? Entonces, no se les puede procesar de nuevo con estos audios por haberse dejado comprar. Ok. ¿Se puede procesar a Ollantumala por estos audios? No, en la medida en que no aparezcan nuevos testigos con nuevos hechos. ¿Ok? Y hubo varios que no se presentaron al proceso, que la coordinadora registró. La coordinadora podría volver sobre sus pasos, tratar de levantar información en la zona, buscar a esos testigos y volverlos a presentar. Sí. ¿Eso prescribe? No. ¿Por qué no prescribe? Porque son graves violaciones a los derechos humanos. Y tenemos como antecedente La Cantuta, tenemos como antecedente Barrios Altos, tenemos que son del mismo año además, para ponerlo así de claro, que establecen que eso no prescribe. Porque los delitos que son, no usen esa humanidad porque eso confunde, ¿ya? Graves violaciones a los derechos humanos. Y estamos hablando de secuestro, tortura, desaparición forzada, ¿no es cierto? O sea, gente que no ha podido encontrar ni siquiera el cadáver de su pariente porque lo tiraron al río. Ya, eso, de eso estamos hablando. Ahora, reitero, si las personas que me escuchan, porque en esa zona nos escuchan un poco de lejos, pero nos escuchan, quieren volver a presentarse o tienen información y pueden probar que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la familia Ávila, el hecho era muy importante porque había sido reportado. Ese hecho había sido reportado específicamente, la desaparición de esta pareja, ¿ya? Entonces, Zulca y Ávila. Entonces, al desaparecer, y luego el hermano que estuvo presente, que estuvo secuestrado también, y que liberan, y que es el testigo principal, se desdice, entonces el caso se viene abajo. Lamentablemente. Por el respeto a los derechos humanos, ¿no? Ahora, la coordinadora, yo me imagino que está evaluando con estos audios, ver qué hace, aunque yo les digo, mucho material ahí no hay. Cómprale una canasta, hazle el depósito sí o sí, ¿cuánto quieres, mamita? Yo te doy 1.500, pero dame mi pedacito para mí, todos ganamos. Y la otra cosa es que Elian Heredia era el verdadero tesorero. Bueno, es posible pues, pero habían nombrado uno formal. Entonces, frente a la OMPE, y está clarísimo por las llamadas del jefe de la OMPE en esta materia, hay una persona con la que se relaciona directamente el nacionalismo, que no es Elian Heredia. Ahora, que el hermano de Benaín Heredia fuera el que tomara las decisiones, pasa en todos los partidos. O sea, yo no sé quién era el secretario general. Es como decirte, pues, el señor Klimper es el secretario general de el Fujimorismo. Seguramente le preguntaban, porque es una persona capaz, ¿no es cierto?, cómo manejar determinadas platas. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos, amigos y amigas, bienvenidos, 8 en punto de la mañana, hoy es 2 de mayo del año 2017 y ya estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Y empezamos el programa así, a ver. ¡Eso! Hoy día estamos de Happy Verde, es el santo de Ismael Soto. Gracias, Rosa María. ¿Cuántos años cumples, Ismael? 42 años ya. Escucha. 42 años, ya la vista no da, tengo que acercarme al teléfono. Sí, caracho, no, es terrible. No, tienes que hablar con tus hijos porque tus hijos te aumentan el tamaño de la letra por el teléfono. Sí, es la hora de decirle a los chicos, ayúdenme. A ver, por ejemplo, tiene muy buena vista, me acaba de pasar una cosa con una vista enana. ¿Ah, sí? Sí. Abel Ángeles. Abel Ángeles. Por favor, sí, cuando llego a la computadora tiene como 300 de tiene lupa, zoom. Tiene lupa, tiene la lupa ahí adelante. No,
pero yo ya me agrandé la letra. A partir de los 40 años hay que agrandar la letra de todo. Y es verdad, ¿no? Y hay cambios de todo tipo. Mira, así, y por ejemplo, los periódicos deberían considerar al adulto mayor. Oye, hablando de adulto mayor, vamos a empezar, por supuesto, saludando a toda la gente que ha trabajado ayer, que no ha sido poca, y a la que no ha trabajado, también saludarla, porque es el día del trabajo. Pero hablando de adulto mayor, ¿viste lo que pasó con Mauricio Mulder? Es increíble, ¿no? Oye, qué vergüenza, ¿Qué ¿no? pasó? O sea, quiso hacerse el amenazante y le salió el tiro por la culata. A ver, para los que no están enterados, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo con lo que él puso en Twitter y con la respuesta que le dieron, muy bien puesta, ¿no? Y muy rápida, por cierto. Y muy rápida, por cierto. Parece que el señor Mulder, con todo derecho, como cualquier persona, le gusta pues ir al teatro, ¿no? Que me parece muy bien, que es más, deberíamos ir todos al teatro, más seguido. Y quería ir a ver una obra de teatro que se estaba presentando en el Teatro Marzano, donde normalmente Osvaldo Catone tiene sus producciones, y bueno, quería ver la obra de Piaf, ¿ya? Que parece que es una muy buena obra. Y lo terrible de la historia es lo siguiente, que el señor Mulder no encontró lo que él quería o lo que él aspiraba, ¿ya? Y Mauricio Mulder insultó a las personas, y bueno, terminó dando una respuesta a él también, larguísima, ¿no? Pero el Twitter que él pone el 30 de abril es el siguiente, el que da inicio a todo. Increíble, punto. Osvaldo Catone discrimina a adultos mayores y estudiantes en su teatro. Y a 100 soles por entrada. ¿Así quiere difundir el teatro? Eso es lo que él escribió. O sea, Osvaldo Catone discrimina. Entonces le contestaron, Osvaldo Catone no produce esta obra. ¡Pum! O sea, primera patada. No la produce, no es su producción, ¿no? Y esta fue la respuesta que le dan, oficial, Patricia Gamarra, que presumo que está viendo la producción, diciendo, hoy Mauricio Mulder fue al Teatro Marzano a ver una obra que Catone no está produciendo. Cuando llegó, las entradas para jubilados se habían agotado. Lo que pasa es que eso es, paréntesis, cierto, es decir, cada producción tiene una cantidad de entradas 5% obligatorio para jubilados. Bueno, no quiso pagar 100 soles de entrada para Piaf, la obra que vale eso y más, y se fue amenazando con destruir a Catone en las redes sociales. Los peruanos estamos hartos que los apristas crean que pueden ir por ahí amenazando y aplastando gente. Estamos hartos. Y si las últimas elecciones no fueron suficientes para que se dé cuenta, yo se lo recuerdo. Quiere pasar como jubilado para pagarme, querer pasar para jubilado para pagar menos como jubilado es deplorable, pero que quiera difamar a una persona que dedicó y dedica su vida al teatro peruano, eso es imperdonable. Sabemos quién es Catone y sabemos quién es Mauricio Mulder. Pucha, ¿qué tal respuesta? Bueno, hay varias cosas que decir, ¿no? La primera es que en el Perú el teatro no está subsidiado por el Estado, ni por la municipalidad, ni por el gobierno regional, nada, por nadie. A veces consigues el subsidio de una empresa privada o de una universidad. Porque la auspicia. Auspicia, o sea, te ponen un poco de plata y eso te puede abaratar las entradas. Cosa que no pasa necesariamente en otros países, donde sigue... El Estado pone, claro. Acá, es para acercar la cultura al pueblo. Y dos, acá las entradas de teatro, discúlpenme, son bien baratas en comparación con cualquier otro país del mundo. Ir a ver una obra de teatro en vivo implica que hay una cantidad de producción y de trabajo de actores que tiene que ser recompensado. Claro. Entonces, además de la locación, etcétera, etcétera, o sea, no es fácil hacer teatro, es muy duro. 100 soles para ver a una obra de Piaf, la verdad, no me parece muy caro, y yo creo que el señor Mauricio Mulder tiene un sueldo razonable que le permite ir a ver esto, y además no tenía por qué insultar al señor Catone, que Catone discrimina. Ahora, lo que pasa es que la respuesta es dura, porque es verdad que no es la primera vez que utilizan las redes sociales para un interés particular, absolutamente particular, que quería el señor entrar gratis, ¿no? Y que además de ser particular, revela una falsedad. O sea, no tenía por qué el señor Mulder amenazar, ¿no? Si quiere ir al teatro, que me parece estupendo, que pague su entrada. Ahora, él ha respondido también una carta larguísima, ¿no? Y hace una cosa muy graciosa porque cuenta en realidad lo que está tratando de explicar es que no quiso pasar por jubilado.
¿ya? O sea, que no era para él, ¿ya? No era para él. Y que él va al teatro cada 2 semanas, que es un hombre de teatro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Mi respuesta, dice acá. Puntualicemos. Voy al teatro casi cada 2 semanas desde hace muchos años. He ido con mi señora, mis hijos y amigos decenas de veces al Británico, Isil, Peruano, Japonés, al Teatro Ilusión, nombra todos los teatros de Lima. ¿Ya? Es verdad, almorzarlo solo una vez hace años, pero no soy aficionado al tipo de obras que por lo general protagonizan ahí. Bueno, eso es su derecho. Fui a ver Piaf, en primer lugar porque soy fanático de Edith Piaf y me sé muchas de sus canciones en idioma original. Y porque me gustó mucho la película. Pero claro, como los caviarones de la mula, no, pues señor Mulder, empieza a insultar. De repente más peso a un gremio que a otro. ¿Ok? O menos peso a un gremio que a otro. Entonces el voto universal es un mucho mejor método, está superado largamente. Pero este sapo de Maduro, por llamarlo de alguna manera, dice no, vamos a hacer un congreso de características, por lo que he leído, corporativas, donde él puede ganar. Claro. ¿Para qué? Para que inmediatamente el poder constituido desaparezca, que es la asamblea, y sea reemplazada por un poder constituyente que es el que maneja. Ahora, lo que me preocupa de sus palabras, aparte de haberse encomendado a Dios, ¿no? Yo cuando dijo que se había encomendado al Supremo pensé que nos iba a hablar de Hugo Chávez, pero parece que se refería a Dios. Dijo que lo había discutido con intelectuales. ¿Qué intelectual? Ya hoy día, yo recuerdo, fíjense, hace unos años estuve con Mario Vargas Llosa en Venezuela, justamente cubriendo sus actividades, y estamos hablando de hace más de 6, 7 años, y una de las cosas que Vargas Llosa decía es que de la intelectualidad venezolana nadie apoya el proyecto chavista, nadie, de la intelectualidad, sea de izquierda o de derecha, nadie apoya el proyecto chavista, y que había hablado con las Fuerzas Armadas, y ese es el problema. Yo creo que las Fuerzas Armadas le han dicho busca una salida. Y esa es una buena señal, porque significa que las Fuerzas Armadas ya comenzaron a darse cuenta que esto no va más. Claro. Hay mucha gente que se pregunta por qué las Fuerzas Armadas apoyan este proyecto. Bueno, primero porque Chávez era militar, empecemos por ahí. Maduro no. Y 2, porque aparentemente los negocios del narcotráfico que maneja Diosdado Cabello también alcanzan a la cúpula militar. O sea, es como acá, ¿por qué los militares apoyaban a Fujimori? Porque estaban metidos en negocios, todititos. Montesinos había repartido plata y les había permitido enriquecerse. Entonces, ¿cómo no lo iban a sostener? ¿No es cierto? Y tenían que seguir, en la lógica de Montesinos, promoción tras promoción, él tenía que ir sosteniendo ese mismo esquema de corrupción, de tal manera que siempre sostenían a la persona que él quería. Claro. ¿No? Esa lógica de corrupción. Entonces, tiene que haber una lógica de corrupción también entre los que sostienen a Maduro, ¿no? Entonces, eso... Según varios analistas, dicen que esto ya va a caer, que falta poco. Ojalá para que no haya más muertes, la verdad. Es increíble. Bueno, y ayer, para sazonar la cosa internacional, Movadef se movilizó por las calles de Lima. Están prohibidos de movilizarse, manifestarse, etcétera. Fíjense, de nuevo vamos a un tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Yo soy libre de opinar lo que quiera, ¿ok? No hay delito de opinión. Pero hay determinadas ideas que son inaceptables en una sociedad democrática. Entonces, es inaceptable en una sociedad democrática decir que hay prisioneros de guerra. Porque no hay prisioneros de guerra, pues. Nosotros tenemos delincuentes terroristas, no tenemos prisioneros de guerra. Es inaceptable en una sociedad democrática decir que estos pobrecitos tienen que salir libres porque en realidad lo que necesitan es una amnistía para estos pobres angelitos cuando son los responsables de miles de muertes. Entonces, la democracia no puede ser una democracia tonta. La democracia tiene instrumentos para defenderse. Y la, ¿cómo se explica? Difusión de ideologías que atentan contra la propia democracia está prohibida. Entonces nadie le puede quitar a Emanuel Guzmán que en su celda piense lo que él quiera. Es imposible. Pero que eso tenga que ser respetado por la sociedad, no, señor. Se respeta la vida de las personas, se respeta a las personas, no se respetan todas las opiniones no son respetables, por si acaso. Y en el frente interno, ¿qué está pasando en el frente interno, chicos? El pobre ministro Nieto dijo como ejemplo, oiga, hasta mi secretaria la siguen, en cualquier momento traen fotos de mi rederaje, y ha tenido que salir el ministro Asombrío a explicar que este gobierno no hace reglaje, el ministro Zavala también. Lo cierto es que, hay que decirlo, le pusieron una cámara a la secretaria del ministro de Defensa para perseguirlo hasta la peluquería, ¿no? Sí. O sea, ¿saben qué? Esos son líos internos. Alguien odia a esta mujer o la influencia que tiene o le quiere hacer daño al ministro o a alguien que ella conoce. Entonces, por usar el carro del ministerio para ir a la peluquería antes de ir al trabajo,
listo, tenemos reportaje, ¿no? Que les encanta, ¿ya? Es como los ampais de Magali, solamente que llevados a la política. Entonces, claro. Entonces, pero sí significa que efectivamente ha habido un personal del Ministerio, probablemente de Defensa, en ese hecho. Pero eso no es un reglaje a un ministro, pues, ¿no? No, ese es personal del Ministerio de Defensa. Claro. Ese es personal clarísimo del Ministerio de Defensa. Miren, y ustedes recordarán que yo lo pongo como ejemplo para mis alumnos de lo que no se debe publicar. Los temas personales, de la vida personal de un político, si son absolutamente personales y no tienen nada que ver con su trabajo, no se deben publicar. Salvo el caso del presidente de la República, que es el que menos, digamos, vida privada tiene, si quieres, ¿no? Pero el caso de los ministros no se debe publicar. Y a mí me han traído material, y se los pongo en clase, no lo voy a repetir acá, que no se debe publicar, ¿ya? Y ahí discutimos con los alumnos si se debe publicar o no, ¿no? Y les explico claramente por qué no se debe publicar. Pero mucho de ese material es provisto por gente del mismo sector, del mismo lugar donde se desempeña la persona, que le tiene pica, que le tiene rabia, etcétera, y que te quiere dar algo para hacerle daño. ¿Ok? Ese es todo. O sea, son los primeros interesados en que se difundan. Es el eterno debate del interés público. ¿Qué cosa es el interés Así público? es. O sea, ¿no? si el señor tiene un amante, ¿no es cierto? No es nuestro problema. Ahora, si le da trabajo al amante en su oficina, sí es nuestro problema. ¿Ok? Hay una raya, claramente. Claro. Si es de interés público, está usando recursos del Estado, favoritismo, etcétera, etcétera. Pero si el señor tiene un amante, es problema de su esposa y de él, ¿no es cierto? Y del amante, por último. Pero de nadie más. Es un asunto absolutamente privado. Reitero, pero si la amante la llevas en el avión presidencial, ¿no? Y viaja contigo y sí, no sé qué. Muy delgada es la línea en ese caso, ¿no? Pero habría que analizar bien los casos. No, sí, no. Siempre es caso por caso. Claro. O sea, son notoriedad de la persona, ajá, interés público y espacio público. Esos son los tres, digamos, las tres grandes barreras para discutir intimidad, ¿no? O sea, si un hecho se produce en un espacio público, no se puede alegar pues que hay intimidad, ¿no? O sea, si un hecho se produce en una persona que tiene notoriedad pública, no necesariamente un funcionario público, pues alguien que tiene notoriedad pública, y si es de interés público. Ahora, últimamente veo cada cosa que yo ya creo que perdí. ¿Quiere dar una explicación? Invita a disfrutar. Son superdotados de neuronas, resulta que ¿qué hace ese aprista ignorante yendo al PIAF? Nadie le ha dicho eso en la respuesta que yo le he leído. De repente a otra persona, pero ese no es el tema, ese no es el punto. Se les convierte en argumento de agravio. Él ha insultado a Catone, de hecho que Catone discrimina, por si acaso la discriminación es un delito, ¿eh? Y se muestra más bien como lo que son intolerantes, bla, bla, bla. Quieren dar lecciones de cultura, ese no es el tema. Los hechos, como justamente siempre voy al teatro, siempre he pagado desde que tengo 60 años, ya tiene 60 años, entrada de adulto mayor, mostrando el DNI, le gusta ser jubilado. Así podrán darse cuenta la diferencia. Los precios son de adulto mayor, no de jubilado, que es distinto. Jamás se me ocurrió la realidad de decir que mi señor y yo somos jubilados. Cuando se lo hice ver a la señorita que nos atendía, ella me dijo, eso es a los 75 años. Le pedí que consultara la ley 34990 y levantó el teléfono y le dijeron que era que al parecer yo tenía razón. Se lo vamos a pasar. Pagué sin darme cuenta que me cobraron 328 soles. ¿Qué? Es que eran varios. Y cuando me di cuenta, pregunté por el monto y nos salió esta vez que aunque no había cupos. Cupo de adulto mayor, ¿de cuándo acá? Solo desde la semana pasada fui a la excelente puesta luz de gas en el Británico, compré las entradas casi en la tercera llamada y la misma señorita de la ventanilla me dijo, adulto mayor, ¿no? La sala tenía a simple vista más del 80% de adultos mayores. En todas las salas es idéntico, incluso en los cines. Y sin cupo alguno. Lo que ha quedado en claro es que el Teatro Masado solo acepta adultos mayores que sean jubilados y no los que no lo son. Por eso discrimina. No, él no ha dicho eso. Él ha dicho el señor Catone, él personalmente. Y en eso no tiene prueba alguna. Ahora, ¿qué dice acá? Osvaldo Catone, aunque no haya producido la obra, es el rostro visible de esa sala. Como adulto mayor que es, lo ha dicho varias veces en entrevistas que ha dado. Si él no produció la obra, me disculpo por haberlo mencionado. Bueno, ya. Pucha, que nos demoramos como 4 párrafos, congresista. Estar en la primera línea, sí, ¿no? Exactamente. Ya. ¡Qué agotador! Bueno, lamento haber dedicado tantos minutos a los problemas de Mauricio Mulder en las boleterías de teatro, ¿ya? Pero, los congresistas los fines de semana largo tienen problemas, ¿no?
Sí. ¿Has visto con este Eresi también? Un interés por ir a inspeccionar cosas. Sí, el señor Eresi se fue a inspeccionar bares. Sí. Muy interesante su inspección de bares, ¿no? Cree que es alcalde. No, tuvo un altercado, Sí. ¿ya? Y sí, y luego el altercado, él señaló que lo que pasa es que no había ningún altercado, él había estado haciendo una fiscalización. Ahora, ya anoche ha negado haber hecho labores de fiscalización en bares de Miraflores. Ya lo negó. O sea, porque en realidad la explicación era un poco extraña, ¿no? O sea, la verdad. Hubo un altercado y luego del altercado él dijo que estaba realizando labores de fiscalización. Entonces, no, ha dicho que que había una mala interpretación, que no estaba realizando labores de fiscalización en un bar en la mañana, horas tempranas, ¿no? Pero el día siguiente. Sí. No, claro. Esto venía en las horas oscuras, digamos, ¿no? Dice que es un congresista con el chip de alcalde, pues. Sí, ese es el tema. Ese es el problema, ¿no? Que se vean confundido las funciones ahí. Bueno. Acá ha dicho lo siguiente, ¿no? Yo dije que había salido a hacer una visita inopinada para verificar la seguridad. Eso no tiene que ver con fiscalizar bares, eso tiene que ver con el orden público. Soy un congresista con el chip de alcalde, eso lo he dicho anoche. He ingresado a 2 establecimientos, no he bebido. Si estoy manejando, ¿cómo voy a beber? ¿Quiénes eran las personas que lo acompañaban en otro vehículo? Salían de una cena y inspeccionar la seguridad. Esas personas me pidieron que los acercara a sus casas. Luego de eso me quedé solo con mi personal. Al ser preguntado por la acusación de otra persona, aparentemente hay un problema con un ciudadano belga, con lo cual el señor Eresi se está peleando. ¿Ya? Entonces, el señor llamó a la policía por un tema de estacionamiento, un pequeño altercado, ¿no? Entonces finalmente alguien le tiró a su carro pintura y él se molestó, entonces no sé qué, en fin, no conozco bien el incidente, pero hay de por medio un incidente, 2 bares y un señor que no bebe y que está inspeccionando la seguridad con otros amigos en el carro que salen de una cena, pero que en realidad los estaba llevando a su casa. Oiga, ¿por qué se ponen tan complicados los congresistas el fin de semana largo, no? Deberían mandarlos a provincias, a hacer algún trabajo social. Están metiéndose en esto del lío. Es un argumento que puede terminar metiéndolo de un lío y otro. Sí. Finalmente pudo admitir, bueno, me equivoqué, estacioné mal el auto, voy a rectificar ese problema. Bueno, no tiene nada de malo que un congresista tampoco salga, no sé. 1000 disculpas, ¿no? Por último. Ya está, 1000 disculpas, ya está. Así es, ¿quién no comete un error estacionándose, por favor? Bueno, pero mientras estas cosas divertidas pasan en el Perú, en el mundo las cosas sí están mucho más complicadas. En Venezuela, el último asalto, digamos, de Maduro al poder ha sido llamar a una asamblea constituyente. Justo hablábamos de ese tema la semana pasada. ¿Te acuerdas? Qué interesante. ¿Te acuerdas? Sí, Justamente que te explicaba yo. ¿En qué momento se dan estas situaciones? Ahora, ¿qué pasa? Que la constitución, más sapo Chávez, la constitución que se hace Chávez, porque la hace Chávez, Claro. establece un artículo en el cual el presidente de la República, por sí ante sí, puede convocar una asamblea constituyente cuando le dé la gana. Así es. Ya, cosa que no hay en el Perú, obviamente, eso no existe en nuestra legislación, tranquilos todos. ¿Por qué? Porque le estás dando poderes de dictador, pues. O sea, esa es la verdad. Y obviamente esta asamblea constituyente que quiere formar Maduro no va a salir del voto popular puro, no. De barrios, de asambleas comunales que él maneja, de grupos sociales, el típico asambleísmo corporativista, que no es una idea nueva, es una idea muy antigua. En el Perú tú sabes que en la Constitución del 33 se hablaba de un Congreso Económico Nacional que fue una idea del APRA. Yeah. La idea que los abogados tengan sus representantes, los médicos, o sea, que sea corporativista y no general. Y eso fue vencido versus la idea de que sea universal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corporativismo lo que hace es controlar gremios, y al controlar los gremios, en realidad esos miembros de esos gremios no tienen el voto popular que tienen, ¿no es cierto? Y le estás dando además de